trobem davant del Casal Català a l'Havana, Cuba, que es troba al carrer Consulado, el número 68, entre Genio i Refugio. M'han vingut com a representants de les Borges Blanques i ara procedirem a entrar i a fer una entrega d'una carta de l'alcalde de Borges i a més, a veure si ens poden ensenyar una mica el Casal Català, què fan aquí, quines activitats. Crec que en fan moltes, hem vist abans un cartell aquí, a veure què fem. Anem? Un aguacero que cae por la mañana temprano, vestido como un paisano, salgo a buscar dónde ir. Entonces me pongo a ir la cumbia con la bachata y me acerco a la mulata que bien me haga sentir. Así me gusta vivir, formando ese rico ambiente. Pedimos primero en son de paz. Me mata de grito. Nos le venimos a traer en esta hora voluntad pues una carta para establecer un poco unas relaciones, porque vamos a abrir ahora un centro dedicado al presidente Macià, que también tuvo mucha relación con nuestra población y también con Cuba. Les trajimos una muestra de ese aceite. Dame un beso aquí en mis labios que llegue hasta el ombliguito. Entonces siempre se extrae la primera prensada en frío. O sea, frío es que no se utiliza temperatura para la extracción del aceite y la temperatura máxima que se puede utilizar es la temperatura corporal, 2 grados por debajo de temperatura. Si no les importa, pues voy a proceder a leer la misiva. Dice: a la atención del señor presidente de la Sociedad de Incidencias Naturales de Cataluña. Señores, el Ayuntamiento de Les Borges Blanques está construyendo un centro dedicado a la figura del presidente de la Generalitat de Cataluña, Francesc Macià. Este centro, que llevará el nombre del Espai Macià, está previsto que se inaugure a finales de febrero del 2011. En 2011, Sí. el motivo de la realización de este proyecto se debe a que el presidente Macià tiene una fuerte relación con el municipio de Les Borges Blanques. Sus padres eran originarios de esta población. Fue diputado a la Corte de Madrid de 1907 a 1923 por el distrito electoral de Les Borges Blanques, ganando siempre por amplias mayorías, y durante toda su vida mantuvo una fuerte relación con los ciudadanos de esta ciudad. Siendo conocedores de la vinculación que también tuvo Francesc Macià con su entidad, estaríamos complacidos de establecer algún tipo de relación entre las dos instituciones, con la finalidad de dar a conocer la figura y obra del presidente Macià. Esperando sus noticias atentamente, Miquel Ángel Estrada y Palau, alcalde del Ayuntamiento de Les Borges Blanques. Bueno, pues aquí les entrego la misiva con su tarjeta. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aguacero que cae por la mañana temprano, vestido como un paisano, salgo a buscar dónde ir. Entonces me pongo a ir la cumbia con la bachata y me acerco a la mulata que bien me haga sentir. Estem aquí ara al Casal Català de l'Havana, estem amb la presidenta d'aquí del Casal Català, Dolores Rosic de Vilanova i la Geltrú, i ara ja hem fet l'entrega de tots el Parlament, de l'alcalde, l'Oli d'Oliva de Les Borges, i ara anem a preguntar-li a veure si vol dir alguna cosa. Si quiere decir algo, con el pueblo de... Estem molt agraïts d'aquesta visita i espero que tornem otra vez. Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí me sorprende, ni yo tampoco, para que sepa, pero... ¡Oye, sí, me voy a poner a llorar! Bueno, muchísimas
corta edad de hablar. Pero No. si he dicho disparate, me perdono. No. Bueno, eso me ha sorprendido mucho. Yo ya estoy así un Si poco... quieren hacer un poco una visita para que Bueno, vean si acaso soy demás. vamos a ir a dar una vuelta por aquí, así se lo enseñamos a la gente de Borges, que Ajá. así cuando venga, que sepan dónde tienen ¿Dónde que ir. queda su casa? Exacto. Ah. Exacto. Muchas gracias. A Mirem a donar un ustedes. tomb per aquí i visitarem el Casal Català. Mami, un besito para ti, mamita. Ese beso suave, dame un besito. Beso riquito, dame un besito. Ese beso tierno, dame un besito. Estem aquí al racó de l'Havanera, al Casal Català, i ara el director de la banda, de les Havaneres, el quarteto, ara ens cantarà el meu avi Benacova. Això pot ser espectacular. Cubatur, ¿no? Pues empezamos, él era el chofer, por eso lleva la corbata de... Lo entrega personalmente. Un aguacero que cae por la mañana temprano, vestido como un paisano, salgo a buscar dónde ir. Entonces me pongo a ir la cumbia con la bachata y me acerco a la mulata que bien me haga sentir. Ana Batiste, Fes TV, l'Havana. Así me gusta vivir, formando ese rico ambiente, tomándome una... Estem al carrer d'Anna, potser que és aquí tota la setmana, que va que tens cacau aquí.